soy Juan Aragón y te doy la bienvenida a este curso en Finanzas Conscientes. Durante este curso aprenderemos diferentes conceptos básicos que es importante que conozcas. ¿Para qué? Para que puedas tomar decisiones inteligentes en relación a tus finanzas. Adicionalmente haremos un recorrido de cómo procesamos la información. ¿Para qué? Para tomar esas decisiones. Y lo importante es mantener esa coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y actuamos. Y así tendremos los resultados financieros que estamos esperando. Así que vamos a la obra. Bueno, iniciamos con el curso de Finanzas Conscientes para transformar nuestro futuro financiero. Soy Juan Aragón y vamos a dar inicio a este curso. ¿Qué objetivos tenemos en este curso? Conocer e interiorizar conceptos y metodologías para interpretar la situación financiera y poder tomar decisiones coherentes en relación a lo que nosotros estamos esperando, a lo que nosotros queremos conseguir. ¿Cuál es el contenido que tenemos? ¿Cuál es la agenda que vamos a tener durante el desarrollo de este curso? Primero vamos a hablar inicialmente de un contexto, es decir, de conceptos básicos en relación a las finanzas. Vamos a hablar del valor del dinero en el tiempo, tasas de interés y créditos, cómo el valor del dinero a través del tiempo pues puede variar. Lo que hoy nos vale es, con lo que hoy podemos comprar con $5, seguramente lo mismo que hace 10 años no podíamos comprar. ¿Qué implica la relación entre riesgos, cómo nosotros debemos crear nuestro presupuesto para ordenarnos, cómo diseñar un plan financiero personal y cuáles son, cómo debemos manejar las finanzas en nuestros negocios o en nuestros emprendimientos. Es muy importante tener en cuenta las diferentes formas de aprender. William Glasser nos explica que nuestro cerebro cuando lee aprende un 10%, cuando escucha un 20%, si estamos observando capta un 30%, si estamos viendo y escuchando subimos a un 50%, mientras hablamos un 70%, pero ya cuando practicamos logramos aprender un 80% y cuando enseñamos logramos un 95%. ¿Cuál es la invitación? Que todo lo que aprendamos en este curso podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. De esa forma lograremos conseguir los objetivos que estamos planeando. ¿Qué herramientas vamos a aprender? Vamos a aprender cómo funciona el ahorro, cómo funciona el endeudamiento, cómo debemos realizar la planeación financiera, cómo tomar decisiones en inversión teniendo en cuenta la rentabilidad y cómo debemos organizar nuestros ingresos y nuestros gastos personales a través de un presupuesto. Iniciemos con el contexto. ¿Qué pasa con las finanzas personales en el contexto actual? Digamos que debemos hacer un análisis tanto en la parte exterior, es decir, en el entorno, en el sistema financiero, como en nuestro interior. Afuera, en el entorno, pues hay múltiples variables que pueden afectar nuestras finanzas. Por ejemplo, hace unos años tuvimos el COVID-19 en la pandemia y eso pues afectó la economía a nivel mundial. Eso pudo haber afectado de forma positiva o negativa nuestras finanzas. La inflación en nuestros países es un factor a tener en cuenta, es decir, cómo el dinero a través del tiempo va perdiendo el valor y las cosas cada vez son más costosas. El gobierno, cómo diferentes decisiones por parte del gobierno pueden afectarnos, como cuando sube un presidente, incluso no solo en nuestro país, sino por ejemplo en otro país como el caso de Estados Unidos, sube un presidente y puede afectar las finanzas en un país diferente, que yo vivo por ejemplo en un país diferente de Estados Unidos, entonces como el cambio de gobierno en Estados Unidos puede afectar un país en el cual yo vivo, las tasas de cambio, las tasas de interés e incluso el avance de la tecnología como es la inteligencia artificial, cómo puede afectar nuestras finanzas. La reflexión que debemos realizar nosotros en relación al manejo de nuestras finanzas consiste en detenernos y hacernos las siguientes preguntas. ¿Me alcanza el dinero que recibo mensualmente? ¿Estoy realizando gimnasia financiera? Es decir, parezco un malabarista haciendo malabares para poder llegar a final de mes. ¿Mi situación financiera actual me genera estrés constantemente? ¿Estoy gastando más dinero por cuenta del pánico, por algo emocional que tengo en mi interior o por un impulso? Ese impulso o esa sensación emocional se debe a una situación que estoy viviendo actualmente. Terminé con mi pareja, hay estrés en el trabajo, por ejemplo. ¿Tengo un plan claro para mi futuro? Estas son reflexiones que solo podemos llegar a hacerlas si nos detenemos y si pensamos en ello. Normalmente nosotros vamos en una inercia en el día a día.
la velocidad del hacer cosas y no normalizamos situaciones como por ejemplo que no pueda llegar a final de mes. Entonces la idea es detenernos y realizar estas reflexiones y hacernos responsables de nuestros resultados. Hay situaciones que afuera nos pueden afectar, pero yo creo que es más importante aún lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, el llamado es, realicemos esta reflexión, ¿para qué? Para tomar conciencia de qué está pasando aquí y ahora en nuestras finanzas personales. Normalmente, ¿cuál es la creencia de lo que escuchamos? Yo sé manejar mis finanzas, no necesito ayuda. Recordemos que el primer paso para generar un cambio en nuestra vida es tomar conciencia de que debemos realizar ese cambio en nuestra vida. Es, por ejemplo, las personas que tienen dependencia a alguna sustancia, como puede ser el alcohol. Hasta que esa persona no se da cuenta que tiene un problema con esa sustancia, pues no toma la decisión de generar algún cambio. Entonces, esa es la invitación. Primero es hacer la reflexión anterior, darme cuenta cuáles son mis resultados financieros. ¿Para qué? Para tomar acción y generar cambios. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor forma de aprender es escuchando y reflexionando. Y actuando, como lo miramos anteriormente, poniendo en práctica lo que vamos a aprender en este curso. Debemos, por ejemplo, hacernos esta pregunta, que muchas veces por estar metidos en esa inercia, no nos fijamos o no nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pasa si hoy me quedo sin empleo o sin ingresos? ¿Estoy preparado? ¿Cuántos días podría llegar a vivir sin ingresos? De hecho, esa es una muy buena definición de riqueza. Elon Musk o Bill Gates, si dejan hoy de trabajar, ¿cuántos días creen ustedes que podría llegar a vivir sin trabajar? Yo creo que esta y otras cuantas vidas más. ¿De acuerdo? La pregunta es para ti y para mí, si yo dejo hoy de trabajar, ¿cuántos días puedo llegar a vivir? Entonces, es una reflexión que debemos tener en cuenta, porque si me quedo sin empleo, no tendría como ese colchón para poder solucionarlo. Y la otra pregunta, ¿dependo de un solo ingreso? Si tengo varios ingresos, como decían las abuelitas, hay que tener los huevos en diferentes cestas. Es importante. ¿Por qué? Porque minimizamos el riesgo. Es muy importante también determinar que a medida que pasa el tiempo, todos tenemos diferentes intereses y objetivos en función, pues, de nuestra edad, ¿no? Al principio, alrededor de los 20 hasta los 30 años, un poco más, un poco menos, pues es como ese inicio. Luego comenzamos a crecer y luego, después de los 50, consolidamos nuestra parte económica. En esa primera etapa, buscamos el fortalecimiento económico, nuestra consolidación profesional y laboral, es decir, a nuestra función, a qué nos dedicamos. Gastamos dinero y tiempo en viajar y disfrutar. Podemos comenzar a iniciar a pensar en ese ahorro en largo plazo. ¿Qué quiero hacer cuando tenga, no sé, 50? Ya en la siguiente década, de los 30 a los 50, comenzamos a pensar tal vez o a cuestionarnos si queremos tener familia o no, si vamos a invertir, si deseamos emprender, si quiero ser dependiente o independiente económicamente. Comienzo, digamos que a recoger, a cosechar todo lo que he creado en esa etapa de los 20 a los 30 años, ¿no? Porque tengo conocimiento, tengo experiencia, entonces comienzo a crecer económicamente y continúo con ese ahorro, o debería continuar con ese ahorro a largo plazo. Ya cuando tenemos más de 50 años, digamos que tenemos como esa madurez, comenzamos a consolidar inversiones, ya estabilizamos nuestro estilo de vida, estamos pensando como en nuestro retiro, en la tranquilidad, y consolidamos el ahorro en largo plazo. Esta etapa es muy importante, digamos que nosotros asumimos o esperamos que vamos a recibir muchas veces una pensión, y eso no lo garantiza nadie. De hecho, los sistemas económicos de pensiones en la mayoría de países, los que estamos trabajando y aportamos a la seguridad social, ese dinero es destinado para pagar las personas que están pensionadas actualmente. Entonces, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? Lo van a pagar seguramente nuestros hijos y nuestros nietos. Pero muchas personas ahora ya no quieren tener hijos ni nietos. ¿Qué significa eso? Que la pirámide se está invirtiendo y que es muy posible que en algún momento no lleguemos a pensionarnos. Por eso, como mirábamos en la diapositiva anterior, debemos proyectarnos y tener un plan B, no depender de un solo ingreso. El valor del dinero en el tiempo. Aquí es cuando viene la reflexión. ¿Cuánto puedo comprar con el dinero que recibo actualmente? Y en un año
¿podré comprar la mismo en igual cantidad de dinero? Digamos que ahí aparece el concepto de inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento de precios de bienes y servicios a través del tiempo. Eso trae como consecuencia una reducción del poder adquisitivo. ¿Qué significa? Que con el dinero que yo tengo en mi bolsillo, hoy, en un año, compraría menos cosas. ¿Eso a qué se debe? Al aumento de la demanda y la reducción de la oferta, y también trae como consecuencia la devaluación de la moneda de cada uno de nuestros países. Cuando yo realizo la planeación financiera, debo preguntarme, ¿estoy contemplando la inflación en mi planeación financiera? Porque a medida que va pasando el tiempo, la misma cantidad de dinero nos va a alcanzar para menos cosas. Vemos aquí la grafiquita de la canasta del mercado. Seguramente el dinero que yo tenía hace un año para hacer la compra semanal de nuestra casa no es el mismo que yo gasto en la actualidad. El ahorro e inversión en activos con rentabilidad superior a la inflación es muy importante. ¿Qué significa eso? Que si yo realizo una inversión, debe generarme mayor utilidad a la devaluación del dinero. Debemos contemplar nuevas fuentes de ingresos. Como mencionaba, no debemos simplemente atenernos tal vez a un trabajo o a un solo ingreso. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ocurrir un cambio en el entorno, la inflación, una acción política económica que puede cambiar la situación financiera. Recordemos que la situación financiera tiene ciclos. Como se hablaba de las vacas gordas y las vacas flacas, debemos prepararnos en la época de vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas. Es muy importante buscar descuentos y promociones, es decir, mirar dónde está la oportunidad, y debemos evaluar nuestras compras y nuestros gastos. Debemos evitar esos gastos o esas compras que no son necesarias. El salario mínimo, digamos que los gobiernos regulan la cantidad mínima de ingresos que debe recibir un trabajador para cubrir sus necesidades básicas. Anualmente en nuestros países identificamos que el gobierno hace un aumento al salario mínimo, que no necesariamente se va impactado en las personas que ganan más de un salario mínimo. Entonces, el ejercicio que debemos hacer en primera instancia, ¿cuál es? Nosotros tenemos en cuenta la inflación de nuestro país y tenemos en cuenta cuánto es el aumento de nuestro salario. Nosotros debemos hacer ese análisis para determinar si nuestra economía o nuestras finanzas vienen en detrimento. Entonces, cuando realicemos nuestro presupuesto, debemos tener en cuenta el incremento de los precios. Normalmente, hay precios que aumentan más que la inflación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los combustibles, algunos productos de la canasta familiar, porque dependen de cuestiones como el clima a nivel internacional. Pero el salario, digamos que normalmente sí el aumento se nota más al recibir la paga mensual o quincenal, según corresponda. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si nosotros no medimos, no podemos controlar y no podemos mejorar. Esa es la visión del presupuesto que vamos a ver. Es decir, ¿qué necesitamos saber? La inflación que tanto ha venido impactando mes a mes en nuestros gastos y nuestro salario, si es capaz de cubrir esos gastos. El detalle es que eso debemos hacerlo durante todo el año. ¿Por qué? Cuando inicia enero, a mí me aumentan el salario, pero la inflación a medida que va transcurriendo el año va aumentando. Entonces, seguramente el dinero que yo tengo me alcanza para ciertas cosas en enero, pero cuando ya llegamos a noviembre o diciembre me alcanza para menos cosas. Entonces debemos proyectarnos para poder tomar decisiones inteligentes. En nuestra próxima sesión hablaremos de tasas de interés y de créditos. ¿Qué variables debemos tener en cuenta para tomar una decisión inteligente en relación al uso de las tasas de interés, por ejemplo las tarjetas de créditos, y cómo puedo tener un crédito, no sé, para comprar vivienda o un auto, y cuál es la mejor decisión?